Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tocar el tema del día de hoy, que es la postura, es otra unidad más. Así que les voy a dejar esta clase. Rápidamente vamos a ver el resumen de lo que es la postura, qué significa la postura y qué cosas podemos hacer cuáles son los factores que intervienen en la postura para poder mejorarlo o en realidad para no hacer eh, cosas que puedan ser nocivas para el cuerpo. Bueno, y ustedes ven acá estos tres personajes, ¿sí? Todos podemos decir que siempre asociamos la postura al dolor, ¿no? Entonces, fíjense que acá está tildado como esta persona que tiene el cuello para adelante, la espalda atrás, ¿sí? La lumbar con una hiperlordosis. Este también, pero tiene la espalda más atrás, con el cuello más atrás, el mentón levantado. Entonces, nosotros tenemos en una descripción general de lo que es la postura, tienen que estar alineados los distintos segmentos del cuerpo para que pueda ser una postura correcta, ¿sí? Entonces, de estos tres que están acá, vamos a poder decir que este es el que se lo ve más coordinado, ordenado y más alineado, ¿sí? Ahora, si hiciéramos una eh, investigación real y tendríamos tres personas como estas, no podemos decir exclusivamente que esta persona no tiene dolor y estos dos sí, ¿sí? ¿En qué sentido? En que ustedes ven que ya vimos lo que es la gravedad es una fuerza que empuja hacia abajo toda la materia, ¿sí? Y la línea de gravedad es esta que está marcada en roja, ¿sí? Que supuestamente coincide con lo que es una postura normal. Entonces, esta línea de gravedad en las personas tiene que caer en el tragus de la oreja, que es este, tiene que caer en el acromion del hombro, que es un accidente óseo del hombro aquí, tiene que pasar por delante de las dorsales, por atrás de las lumbares y por el centro de la cadera, por detrás de la rodilla y por delante del tobillo. O sea, toda persona que tiene más o menos alineado esta línea de gravedad que coincide en estos segmentos corporales, podemos decir que tiene una postura normal, ¿sí? O correcta. Eso es lo que dice el libro. Ahora, en la realidad, sucede que puede venir esta persona y tener bastante dolor lumbar, por ejemplo. ¿Mm? Puede venir esta otra persona y puede que no tenga ningún dolor. Y puede venir esta otra persona y también puede que no tenga ningún dolor de nada. Entonces, si nosotros vamos a elegir en forma teórica, yo prefiero esto, ¿sí? Porque acá las curvas de las columnas se respetan mejor, la presión de la gravedad cae mejor, como vamos a ver después, y tengo menos riesgo, ¿bien? Pero en lo que involucra específicamente el dolor, hay varios aspectos que involucran el dolor. Uno es la postura. Entonces, podemos decir que hay una postura correcta, teórica, que está descrita en los libros, que es esta que yo les acabo de describir, ¿sí? Y después, en la realidad clínica de las personas, lo que sí existe es una postura no normal, sino una postura ideal, que significa que cada persona va a tener una postura adecuada e individual, ¿sí? Cuanto más parecido a esto, sería mejor en forma teórica. Pero es como les comentaba recién, puede haber una persona que esto es muy exagerado, pero puede haber una persona que no es exactamente esto, y es la postura que toma esa persona, eh, que depende de varias cosas, como vamos a ver ahora, y es su postura normal, digamos, ¿no? Inclusive si ustedes ven como ejemplo, todo el mundo vio a Messi, ¿sí? Y si lo ven caminar a Messi medio de costado, pueden ver que se tiende a hacer esto, ¿sí?
tiende a tener la cabeza por delante de la espalda, ¿no? Y estoy seguro que no tiene ningún dolor. Y es su postura desde hace un montón de tiempo, ¿no? No tiene esta postura Messi. Messi tiene más esta postura. Entonces lo pongo como ejemplo para que se entienda de que 2 más 2 a veces es 5, ¿no? En este tema de postura. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver todo esto que dije recién, el centro de gravedad, la línea, las curvas de la columna, la hernia de disco y lo que es la postura. ¿Sí? La gravedad, como ya les dije recién, es la fuerza física que existe en la Tierra que empuja a todos los cuerpos hacia abajo. ¿Sí? O sea, quiere decir que yo estoy siempre empujado con esa fuerza a- hacia el piso, ¿m? Que es este fenómeno natural que empuja a los objetos hacia abajo. Entonces, todos los cuerpos tienen un centro de gravedad, que es el resumen, ¿sí? Me gusta más eh, esta definición, hay muchas definiciones de gravedad, pero es el punto donde se aplicaría la resultante de todas las fuerzas que actúan en las partículas de cada cuerpo. Tenemos este cuerpo cuadrado, acá el cuerpo está formado por un montón de partículas y cada partícula tiene una fuerza hacia abajo, ¿sí? Entonces, el resumen de todas esas fuerzas sería un solo punto que también empuja hacia abajo y es la resultante. Ese es el centro de gravedad del cuerpo, ¿sí? Que en este caso, como es cuadrado, siempre va a estar en el medio. ¿Mm? Pero en el cuerpo humano, que no es cuadrado, hay que calcular dónde está ese centro de gravedad. ¿Eh? Entonces, dependiendo también de dónde va a estar el centro de gravedad, me va a dar una cierta estabilidad. ¿Sí? Ustedes ven acá que el centro de gravedad está en el medio y esto es estable. Si yo cambio empujo el cubo, el centro de gravedad se mueve y la base se hace más inestable. ¿Eh? O sea, cuando el cuerpo humano, uno cuanto más agranda la base de sustentación, quiere decir que yo amplío el apoyo de los dos pies, cuando lo hago más ancho, el apoyo, la base de sustentación cambia y el centro de gravedad baja y todo es más estable. ¿No? ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo este pie lo pongo acá y este pie lo pongo acá, se amplía la base de sustentación, el centro de gravedad baja y es más estable. Pero el centro de gravedad, pues, en una pelota, por ejemplo, está justo en el medio y también puede ser que se haga fuera, el centro de gravedad quede momentáneamente fuera del cuerpo, que es lo que pasa en un gimnasta, por ejemplo. ¿Sí? Acá ven, alguien que se empuja hacia abajo, el centro de gravedad del cuerpo, cuando estoy parado, está por delante del sacro. Si estiro los brazos, cambia el cuerpo, con lo cual el centro de gravedad se movió, y si me flexiono, el centro de gravedad gira. Está por fuera extracorpóreo, y después vuelve a ser intracorpóreo. Entonces, es lo que pasa, ven, con el centro de gravedad con una embarazada, el cual se modificó porque la masa del cuerpo aumentó. Y acá está el centro de gravedad por delante del sacra 2. Entonces, cuando yo voy caminando, moviéndome o corriendo, el centro de gravedad se va desplazando y se desplaza en los tres planos y en los tres ejes, en el eje vertical, lateral y transversal. Entonces, vamos a lo importante, que nosotros tenemos el centro de gravedad aquí, que es el resumen de de todas las fuerzas, de todos los puntos del cuerpo que empujan hacia abajo, ¿sí? Y vamos a hablar de la postura, que es la posición que adoptan todas las partes del cuerpo en un determinado momento, ¿sí? En relación a esta fuerza de gravedad que me está empujando hacia abajo. Quiere decir que hay una acción de los músculos
de muchos músculos, sobre todo teniendo en cuenta los músculos espinales, que son los que me van a mantener la columna derecha, manteniendo en equilibrio un montón de estructuras corporales y hacen que esas estructuras estén en equilibrio, adoptando una determinada forma o una determinada este, posición en el espacio. A eso lo llamamos postura. Hay un montón de definiciones de postura, pueden elegir la que quieran, ¿sí? Entonces, la postura es la forma en la que los distintos segmentos del cuerpo se presentan en el espacio. Y hay determinadas, hay un montón de tipos de postura, postura estática, postura dinámica y demás, ¿no? Que va cambiando eh, con el pasar del tiempo. Entonces, ¿quién controla la postura? ¿Sí? La postura, como ya dije, es músculo, es el que mantiene a través de su contracción muscular que una vértebra esté en relación a la otra apoyada encima y manteniendo esa posición en el espacio. Por lo tanto, el músculo tiene que hacer fuerza, ¿sí? Y tiene un determinado tono muscular. ¿Qué quiere decir el tono muscular? El tono muscular es el grado de contracción muscular que tenga ese músculo, ¿sí? Y es independiente de la longitud que tiene en cada momento. ¿Qué quiere decir? Esto sería más fácil explicarlo de esta forma. Nosotros tenemos una guitarra y para que la guitarra suene, la cuerda tiene que estar ajustada hasta un determinado momento. Si yo la cuerda la aflojo toda, la guitarra no suena. Si la pongo muy tensa, se puede romper. Entonces, la cuerda está en un estado de semicontracción, ¿sí? Y ese estado de semicontracción hace que la guitarra suene. Perfecto. El músculo está en un estado de semicontracción. Y ese estado de semicontracción es lo que mantiene la posición de los huesos en el espacio, ¿bien? Sobre todo de los músculos espinales. Entonces, el tono muscular es un estado de semicontracción del músculo y la base por la que se rige este estado de contracción es el reflejo miotático, ¿sí? El reflejo miotático es un reflejo neurológico que hace que el músculo esté contraído eh, constantemente, ¿sí? Entonces, el tono muscular es el que mantiene la postura, ¿bien? En este caso, sobre todo los músculos antigravitatorios, como son los espinales. Entonces, el tono mantiene la postura, la base del tono es el reflejo miotático, ¿bien? Ahora, el tono yo lo puedo alterar. ¿Cómo lo puedo alterar el tono? Bien, lo puedo alterar en forma patológica o en forma fisiológica. En forma patológica lo altero si tengo una enfermedad. Por ejemplo, si tengo Parkinson, el tono se va a alterar. Por lo tanto, mi postura se va a alterar. ¿Bien? Pero vamos a hablar de la fisiológica, que es lo que me importa a mí. Este es el reflejo miotático, lo van a ver en fisiología. ¿Bien? Muy bien, entonces dijimos que el tono puede variar y me va a alterar la postura de la columna en el espacio. Entonces, acá tenemos las curvas de la columna, la lordosis, la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿de qué depende la postura? Del tono muscular. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente tenemos varios factores por los cuales se puede alterar la postura y qué hace de qué depende el equilibrio del cuerpo en el espacio, o sea, justamente cómo yo me posiciono en el espacio, de qué depende la postura. Uno es de la propiocepción. La propiocepción es la información que viene de la cápsula, los ligamentos, los tendones y los músculos, y eso le está informando todo el tiempo
al sistema nervioso en qué posición está, cuánta fuerza hay, si la articulación está rotada o no, qué tensión tiene. Bien, todo eso es la propiocepción, información de, es la información de los tejidos que conforman el sistema osteomuscular, tendón, músculo, fascia, hueso y articulación al sistema nervioso. Entonces yo puedo saber en qué posición está el codo, si está extendido o flexionado sin mirarlo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa depende la postura? Del oído, que es donde el oído interno, que es donde está el sistema del equilibrio, que también da información al sistema nervioso para poder decir si estoy en una posición horizontal o no, los ojos, ¿sí? Y por último, el estado emocional. Entonces, repito esto que es importante. Vamos a ver de qué factores depende la postura de la propiocepción, que es lo que expliqué antes, del oído, de la vista y de mi estado emocional, como factores intrínsecos, ¿sí? ¿Por qué mi estado emocional? Porque si yo estoy en una situación, vamos a exagerar, depresiva o pasando por un momento de duelo, ¿sí? Ese estado emocional afecta eh, la postura y el movimiento, por ejemplo, llevando los hombros hacia adelante, ¿no? Entonces ahí ya me cambió la postura, estoy en una postura como más encorvada, ¿sí? Entonces de estos cuatro factores depende en parte el tono muscular y la postura, que son intrínsecos. Facturas, factores externos, por lo cual depende la postura. Bueno, la carga, si yo llevo algo pesado o no, puedo alterar la postura del movimiento y de la longitud de los miembros. Por ejemplo, si yo tengo una cirugía y tengo un miembro 2 centímetros más corto, me va a cambiar la postura. ¿Sí? Entonces, estos son todos los factores por la cual yo determino que tener una postura u otra. Bien, y hay una situación más que podremos agregar, que son eh, los factores viscerales, o sea, de las vísceras. Significa que una persona que pueda tener un problema gástrico o un problema en el hígado o un problema de riñón, todo el cuerpo va a responder y a adaptarse a ese problema. Y puede que yo me encorve o que cambie la postura de las cervicales como respuesta a ese problema visceral. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿cómo se alteran las curvas? Estas son las curvas normales de la columna. Y muy bien, muy bien. En la parte del lumbar yo voy a tener una lordosis. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se altera un poco la postura, esa curva normal se pierde. Entonces, la lordosis, que pasaba a ser de esta forma, queda toda recta y se llama rectificación lumbar. ¿No? Por otro lado, tenemos la cifosis, que esto sería lo normal, ¿sí? Y acá tenemos una hipercifosis porque está aumentada. Bien. Esto se ve en gente anciana, por ejemplo. Y acá, en este caso, contrario a la rectificación cervical, tenemos la hiperlordosis lumbar, ¿sí? Que son todas alteraciones de la curva que me va a llevar a alteración de la columna. Acá ven, por ejemplo, lo normal, lo exagerado, hipercifosis, hiperlordosis, y acá está la rectificación, donde ven que todo se pone más derecho, ¿no? Esto no es bueno porque la gravedad va a caer o va a hacer presión en un lugar diferente de donde debería si estuviera esta curva. ¿Bien? Entonces puede empezar a lastimar los discos intervertebrales y fabricar lo que se llama la hernia de disco, ¿no? Como conocemos. ¿Qué es esto que está acá? Acá vemos una rectificación lumbar, porque no ven curva, ve que está todo derecho esto, ¿no? Y acá ven estas bolitas que se ven acá, esta
Esta son hernias de disco. Quiere decir que acá la presión, en lugar de caer acá, la presión cae más atrás y empieza a lastimar el disco. ¿Eh? A tener en cuenta esto, por ejemplo, si yo quiero hacer sentadillas, si quiero hacer, bueno, una serie de acciones en el cuerpo donde hay más presión, porque levanto peso, donde la curva ya no está respetada, sino que está toda rectificada y no está la lordosis. Acá ven una rectificación cervical, por ejemplo. ¿No? Esto tendría que tener toda una curva así. Acá se pierde la curva y queda todo derecho. ¿No? Lo mismo. Y por último, la escoliosis, que es la escoliosis, la desviación lateral de la columna. Fíjense que digo desviación lateral, porque si yo la miro de atrás, la columna, tiene que ser todo derecho. ¿Sí? eh, y acá la estoy mirando desde costado, desde atrás, perdón, debería ser todo derecho, y acá vemos esta inclinación donde la curva está. Esta curva no debería existir, porque las curvas que yo mostré recién son de perfil, ¿sí? En cambio, cuando yo lo veo de atrás, tendría que estar todo derecho. Bueno, al no suceder esto, es lo que conocemos como escoliosis. ¿Sí? Entonces, acá vemos una escoliosis, ven que no está todo derecho, sino que está como medio torcido, ¿sí? Una pierna más larga que la otra. Esta es una paciente mía que está operado de las dos caderas, ¿eh? Tiene dos prótesis de cadera. Acá vemos otra escoliosis, más común en niñas, ¿sí? En chicas que en adultos, que en varones, perdón. Y acá vemos una columna bastante normal, con el disco intervertebral, ¿no? Muy bien. Y esto es un poco lo que les explicaba antes. Este es la vértebra, este es el disco intervertebral y cuando hay presión hacia abajo, ¿sí? Y cuando la presión cae justo en el medio, la tensión en el disco se reparte para todos lados iguales. En cambio, cuando yo tengo esto, no cae para todos lados igual. Y empieza a romper lo que se llama el anillo fibroso, que es este, empieza a romper el núcleo y esto que está lleno de agua se empieza a ir para atrás. Esto que está lleno de agua, como esto se rompió, se empieza a ir para atrás y forma la hernia de disco, ¿no? Acá ven como la función del disco es este, repartir para todos lados iguales. Acá se empieza a romper y el disco se va para atrás y forma la hernia de disco, ¿no? Acá ven una hernia de disco, otra hernia de disco, acá ven otra, ¿sí? Muy bien. Entonces, conclusión, cada persona tiene su postura ideal que está influenciada por distintos factores. Sepan eso. La escoliosis en los niños no me va a permitir, no es un impedimento para que la persona haga ejercicio, ¿sí? Eh, y la otra cosa es que sepan cuáles son los factores y de qué depende la postura. ¿No? Bueno, muy bien, les dejo un saludo, nos estaremos viendo ya la próxima clase.